Ok, queridos hermanos, entonces todos los domingos nosotros tratamos un tema doctrinal o un tema actual en las preguntas y respuestas en ese momento, y estamos tratando algunos temas que también están en el librito Confesión de Fe del Monte de los Olivos, y uno de esos temas habla del matrimonio, y entonces la pregunta de hoy trata de ese tema. Sí, es porque la próxima semana tenemos una boda aquí en la iglesia, la próxima semana, el día domingo. Es algo hermoso y algo muy especial, porque, bueno, como nosotros como misioneros estamos trabajando 10 años aquí, pero en todos los 10 años tuvimos una sola boda. Entonces muchos no se casan aquí en la cultura ecuatoriana, muchos viven en unión libre. Pero bueno, el tema que toca esta mañana, la pregunta es: ¿qué es la diferencia entre casarse por el registro civil y casarse en la iglesia? Muy buena pregunta. Mira, entonces hay dos casamientos, podemos decir, ¿no? Casamiento en la iglesia y casamiento por el registro civil. El casamiento por el registro civil no es nada más que un acto administrativo que se debe hacer para cumplir con los mandamientos humanos, porque la palabra de Dios, que nosotros como cristianos tenemos que someternos a lo que nos dicen las autoridades, ¿cierto? Pero solo es un acto administrativo, y en ese sentido solo tiene valor legalmente. Lo digo en ese sentido porque para nosotros cristianos no es lo más importante. Para nosotros lo más importante es el casamiento ante los ojos de Dios en la iglesia. ¿Y por qué eso es más importante? Es porque la siguiente razón. En el registro civil, la pareja son dos, ¿verdad? Hombre y mujer, que hacen la promesa de estar para siempre juntos. Pero en la iglesia hace un pacto entre tres, no dos, ¿verdad? ¿Cuáles tres? El hombre, la mujer y Dios, ¿ya? En la Biblia hay un hermoso versículo que dice: un cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Nosotros vivimos en una época en que no sé estadísticamente, pero en Holanda es un desastre. ¿Cuántos matrimonios terminan en un divorcio? Es un desastre. Esto es una epidemia tremenda lo que está pasando en nuestra época. Nunca hemos visto cosas así. Y entonces, ¿por qué pasa eso? Es muy fácil. Cuando el matrimonio solo son hombre y mujer, ahí el riesgo que corre el matrimonio es grande. ¿Por qué? La fuerza en el matrimonio no es el hombre, no es la mujer. La fuerza en el matrimonio es Dios. Dios une las dos personas, así lo dice la palabra. Lo que Dios une, el hombre no lo separa. Y entonces eso habla de la unidad del matrimonio, pero también es una promesa. Es una promesa. Cuando hay dos personas que se casan con Dios en medio, podemos decir, esos matrimonios sí aguantan. ¿Sí? Porque no son hechos para los hombres, sino son hechos ante Dios. Es un pacto que la pareja hace con Dios para que Él siempre esté en medio de ellos en el matrimonio. Y por eso el casamiento en la iglesia es muy importante, es importantísimo. Si tú dices: no, yo por el registro civil nomás en la iglesia. La iglesia, el matrimonio es algo que Dios creó. El registro civil solo lo registra, pero el matrimonio es algo que Dios hizo. Primero hizo a Adán, y después le dio la mujer Eva, lo creó y lo dio por mujer. Y entonces el primer casamiento fue hecho por Dios mismo. Dios hizo ese matrimonio, y así en todos los matrimonios es muy importante que nosotros sabemos que somos personas débiles, que somos personas que fallan, que somos personas con errores. Pero si nosotros dependemos de un Dios que es, como uno de los niños dijo, para Dios todo es posible, ahí un matrimonio puede mantenerse en pie. Entonces, por eso el casamiento en la iglesia es bastante importante. ¿Preguntas? ¿Preguntas?
¿Todo claro? Ya. ¿Es un deber u obligación que primero sea el matrimonio civil, luego el de la iglesia, o primero el orden no altera el matrimonio? Ya. Esa es una pregunta. Mira, ese tema es un poco complicado para explicarlo bien, ¿sí? Lo más ideal es la secuencia, primero registro civil, después la iglesia. Ese es lo más ideal, ¿ya? Pero no siempre es posible. ¿Cómo lo voy a explicar? A veces los trámites para hacer el matrimonio son tan complicados, especialmente en caso de que alguien ha tenido otro compromiso antes con hijos, por ejemplo, y si esos trámites son complicados, y entonces ahí tenemos dos posibilidades. La primera posibilidad es esperar hasta que se cumple el trámite legal para registrar el matrimonio al registro civil para poder proceder con el casamiento. Pero si nosotros hacemos eso y la pareja sí quiere casarse, si están dispuestos a hacerlo, nosotros hacemos el casamiento primero en la iglesia. ¿Para qué? Para que la pareja ya no viva en fornicación, para quitar esa idea de que vive en pecado. Y entonces, por esa razón, en ciertas circunstancias hacemos primero el casamiento en la iglesia, y entonces, pero nosotros, para cumplir con el gobierno, decimos en la acta que ellos firman que eso no es el matrimonio civil, ¿sí me entiende? Hay una diferencia entre eso. Pero lo ideal es que primero lo hacen en el registro civil y después en la iglesia. Eso es lo ideal. ¿Sí me entiende? Sí, yo entiendo, pero de acuerdo a lo que explicaba anteriormente, por ejemplo, primero Dios hizo el matrimonio, primero en Dios, y luego puede ser lo que sea. Entonces ahí estaríamos alterando el orden. Primero debería ser en la iglesia, y luego si desea lo hace civil y si no, no. Si no, eso no existe. Porque nosotros sí tenemos que cumplir con lo que dice el gobierno, ¿sí? Pero para mí personalmente el casamiento en la iglesia es más importante que el registro civil, eso sí. Sí. Pero no puede ser que uno dice, yo quiero casarme en la iglesia, pero no por registro civil. Eso no puede ser. Porque si una persona dice eso, quiere decir que esa persona en verdad no quiere casarse. Hay algo ahí, un obstáculo, ¿sí me entiende? Entonces cuando hay una persona que dice, yo quiero casarme, hermano, pero solamente en la iglesia, no por registro civil, ahí sí no lo podemos hacer. No. Entonces lo hacemos con la promesa que la persona también lo va a hacer en el registro civil. ¿Sí me entiende? ¿Sí? ¿Las dos personas tienen que ser cristianas para casarse? Sí. ¿Por qué? Porque el versículo que leí, la pareja que pide la bendición sobre su matrimonio, dice, nosotros vamos a poner a Dios en primer lugar en nuestro matrimonio. Entonces, si uno no es cristiano, es muy difícil comprometerse a esa promesa. ¿Sí me entienden? Y entonces depende un poco de la situación. Por ejemplo, puede ser, dice que la persona sí quiere andar en los caminos de Dios y está abierto para eso, o si es una persona que dice, no, yo no quiero saber nada de la iglesia, solo quiero mi casamiento en la iglesia. Así no funciona, porque es algo muy serio, ¿sí? No solamente es un evento bonito, sino que es un momento en que la pareja hace un pacto con Dios, que Él va a ser el más importante en su matrimonio, ¿sí me entiende? Entonces los dos tienen que estar de acuerdo con eso. ¿Sí? Ya. Con respecto del pecado, el momento que la persona se une, deja de fornicar, ¿verdad? Constituyen en la familia. Si yo me he casado solo por el civil y no por la iglesia, ¿sigo viviendo en pecado o no? Buena pregunta. La respuesta es no. Porque culturalmente eso se considera como un matrimonio. Y entonces la persona ahí está casado legalmente y entonces no vive en fornicación. Pero si es una pareja cristiana, para mí es algo extraño. Si la pareja sí quiere registrar su matrimonio en el registro civil, que solo es un acto administrativo, pero no quieren recibir la bendición sobre ese matrimonio, ¿sí me entienden?
Pero no es que solamente con un matrimonio en la iglesia se quita el pecado de fornicación. También cuando realiza el matrimonio en la iglesia civil. Sí. Ajá.